la gracia y bendición de mi Dios sea con todos mis estimados hermanos en este día. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración. Compartiendo una vez más la palabra de Dios con mis muy estimados y amados hermanos. Me he estado preparando en lo que toca lo escrito para nuestro concilio pastoral que llevaremos a cabo este fin de semana. Y he estado sintiendo una urgencia grande sobre los días en que estamos viviendo. Creo que no hay suficiente urgencia en el pueblo de Dios en general, pero más daño se causa cuando el liderazgo no está consciente de la realidad. El otro día decía, no estamos en el tiempo de las políticas baratas, en el jaloneo de quién tiene más gente o no, es muy tarde para esto. Hemos quizás tenido el lujo de hacerlo por la sencilla razón de que vivimos hasta la fecha, en el mundo occidental, o sea, el mundo libre, the free world, Western civilization. ¿Qué es esto? La civilización occidental, el mundo libre, los que vivimos en Norteamérica, aún Latinoamérica, Europa, Asia, ciertas partes de Asia libres, tenemos la libertad de practicar nuestra fe. Y creo que se ha dado por hecho este privilegio que nos ha dado Dios. Por lo tanto, como no hemos estado bajo presión por las autoridades, porque vivimos en un país libre, democrático, si no nos gusta este país, podemos irnos a otro. Pero esta no es la realidad para nuestros hermanos y la ciudadanía que vive en países comunistas, los países socialistas como China Roja, Venezuela, Corea del Norte, Cuba, Rusia y el otro tipo de gobierno también del Islam, en donde tampoco tienen la libertad nuestros hermanos de practicar su fe. Nosotros tenemos este privilegio y repito, cuando hemos ya vivido y existido en un país con estos privilegios, pensamos que todo el mundo está viviendo lo mismo. No es así, de ninguna manera. Y hay fuerzas, ideologías y movimientos que tienen una agenda distinta, y es que este país también sea un país socialista. Increíble, pero cierto. Por tanto, el tiempo que tenemos es urgente. Voy a leer la carta o unos párrafos breves de la carta que dirijo a los pastores.
Y comienzo con una expresión, un dicho, no bíblico, pero cierto, por el señor Max Dupree. Y es esta: la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Lo repito, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. No estar viviendo en Disneylandia, no estar viviendo en un mundo ilusorio, sino viviendo la realidad. Entonces, como vivimos en un país libre, tenemos ciertas comodidades, y precisamente estas comodidades son las que no permiten que multitudes de gente inconversa, pero también de multitudes de llamados profesantes cristianos y aún líderes cristianos, estas comodidades no permiten que puedan discernir la realidad, ni de menos definirla. Y estamos exactamente en este tiempo. El día lunes les compartí algunas cosas muy importantes sobre la situación en Estados Unidos, el país, las señales que están ocurriendo, y tengo otros datos más que he investigado y son increíbles. Y ya no estamos que llegue el futuro ya llegó. Estamos en el futuro. Dice la Escritura en múltiples escrituras: y será que en aquellos días, pues ya llegamos, ya estamos en aquellos días. E increíblemente todavía hay muchos no despiertan a la realidad. Así que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Pero antes de que siga leyendo, voy a leer dos escrituras más. Voy a expander sobre la definición de la palabra líder. ¿Qué es un líder? Le preguntaba a un pastor: hermano, o más bien me dijo, tengo 5 ministros y 3 no funcionan muy bien, solamente 2 son fieles. Y yo sabía que en esa congregación había cerca de 100 varones, no predicadores, o entre comillas ministros. Y le dije al pastor con mucho cariño: mi estimado hermano, olvídese de esos, entre comillas, ministros. Esta es la verdad. Tú tienes cerca de 100 ministros, porque me acabas de informar que son cerca de 100 cabezas de hogar, varones que son esposos y que son padres, que son esposos y son padres. Esos son tus ministros, y cada uno es una célula. No tenemos que inventar células ni inventar líderes para las células. Ya están. Son las familias. Y el padre de la familia es el ministro de esa familia. Es el líder de esa familia. Por lo tanto, hay que enfocarnos entonces en los líderes de la congregación para edificarlos,
educarlos, equiparlos, entrenarlos para que hagan la obra del ministerio. Y la obra del ministerio abarca saber hablar con Dios, tener una vida de oración, saber escudriñar las Escrituras, saber ofrecer sacrificio de ayuno delante de Dios, saber cómo educar a la familia, instruir a la familia. Esa es la obra del ministerio. Poner las manos sobre su familia cuando estén enfermos. Corregirlos, animarlos, exhortarlos y aún hasta poner la vida por ellos. Porque esta es la calificación de un verdadero líder. Así lo dijo el Señor. El que entre ustedes quiera ser grande será vuestro servidor. El líder es el servidor. Es el que está para prestar su servicio y aún, como dijo el Señor, no solamente para servir. Porque Él lo dijo. Miren, los líderes seculares se convierten en tiranos, en abusadores de autoridad, se convierten en dictadores, en abusivos, injustos. Entre vosotros no será así. El que de ustedes es un líder será el servidor, porque el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida, para servir y dar su vida en rescate por muchos, poner hasta su vida misma. Entonces hay aquí algo muy importante. Si los padres de familia, los esposos y padres de familia no han sido considerados los ministros, entonces no se ha ocupado tiempo con ellos para entrenarlos. Ahora el Señor, fíjense que no dijo que los padres eran los más importantes. Cuando le preguntaron al Señor, ahí en Mateo capítulo 18, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los más importantes en el reino de los cielos? ¿Serán los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los padres? ¿Serán o quizás los ángeles o los arcángeles o los serafines o los querubines? No, dijo el Señor. Ninguno de estos es el más importante o son los más importantes en el reino de Dios. Entonces el Señor tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: estos son los más importantes en el reino de los cielos. Y el que recibiere a uno de estos niños, el que le haga un bien, el que edifique, el que cuide, el que proteja, el que instruya a uno de estos niños, cualquier bien que le hace a uno de estos, a mí lo hacen, dice el Señor. Y si alguno dañare a uno de estos pequeñitos, causare daño, sea por abuso, sea por tiranía, por injusticia, por abuso de cualquier índole, o también por causa de negligencia. Alguien quizás no sea abusivo, pero es negligente en el cuidado de estos pequeños. Dijo el Señor: es mejor que se atare una piedra de molinillo
y fuera echado a lo profundo de la mar. Bueno, si son los más importantes los niños, entonces ¿por qué poner tanto énfasis en los líderes, en los padres? Muy sencillo. La respuesta es muy sencilla. Lo que le da el valor al padre, al líder, es que le ha sido encomendado el cuidado de un tesoro o de varios tesoros, los niños, los hijos. Entonces, el tesoro, la herencia, que son los hijos, los niños y los hijos, entonces es lo que le da valor al líder, al esposo, al padre, pues él es el que a Dios ha encomendado que tenga cuidado de proteger y de instruir a esos tesoros. Entonces, cuando decimos que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. ¡Qué tragedia que estas cosas no las suprimos años pasados, tiempo atrás! Hubiéramos podido evitar muchos quebrantamientos de corazón, muchos problemas, dilemas, crisis, caos, pero por causa de la ignorancia, porque he llegado a la conclusión de que no es, quizás algunos sí sean rebeldes, pero la gran mayoría simplemente son ignorantes, ignoran su responsabilidad. Si los mismos pastores no están conscientes de que cada padre y cada esposo y cada padre es un ministro. Lo dijo el Señor en Mateo 24. Bienaventurado el siervo fiel y prudente o sabio, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿Puesto por quién? Al cual su Señor llama, al que el padre de la familia lo llama el hombre prudente y sabio, al cual puso su Señor sobre su casa. Pero ¿quién le enseña a ese señor de la casa cuál es su responsabilidad y qué tan importante es su responsabilidad? Ustedes recuerdan que a los principios de esta pandemia, cuando compartí con ustedes el mensaje de Elías y cómo es que se confrontó con los profetas de Baal, y estamos hoy enfrentándonos con los profetas de Baal porque existen en cada generación. Y los profetas de Baal, los profetas, los de Moloch, esos demandaban sacrificio de los niños. Y ese demonio existe y sus profetas existen en cada generación. Existen en cada generación. Y está ocurriendo delante de nuestros ojos como nunca antes. Y ustedes recuerdan que compartí con ustedes la necesidad de edificar un altar en cada hogar. Bueno, antes de que haya un altar, y sé que algunos de mis hermanos han hecho el intento, y unos lo han logrado y otros no. Y hay un sentido de condenación o de culpabilidad en aquellos que intentaron y no pudieron conseguir a la familia que cooperara, o quizás no tuvo la suficiente fuerza para llevarlo a cabo.
Bueno, estuvo bueno que compartí con ustedes ese mensaje, pero no fue suficiente. Es que para edificar un altar se necesitan capacidades y habilidades. Alguien puede tener toda la buena intención de construir un altar, pero si nadie le enseña cómo construir el altar, es como si alguien le dice, construye una chimenea. Oh, sí, sería de mucho provecho. Qué bien, está el ánimo, está la disposición, pero no sabe cómo poner un ladrillo sobre el otro. El altar también requiere una piedra sobre otra piedra, o sea, requiere pasos sistemáticos, metódicos, un sistema de trabajo. Es lo que requiere la construcción de un altar. Incluso el padre necesita primero edificar un altar en su propio corazón antes de que pueda construir el altar en su casa. Esto no es invención mía, sino que es lo que el Señor dijo a los padres en Deuteronomio capítulo 6, cuando dijo, y estas palabras que os he hablado hoy estarán sobre vuestros corazones primero, y luego entonces las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es necesario que primero esté un altar en el corazón de cada hombre, de cada líder, de cada ministro. Es tu pequeña congregación. Hay quienes tienen una micro congregación, un hijo o dos. Otros tienen una mega, 8, 9, 10 hijos, y otros entre medio. Pero cada uno es el responsable, es el pastor, es el ministro, es el líder de esa entidad llamada la familia. Entonces, la expresión, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Tenemos que hacer algunos cambios aquí. Tenemos que definir, número uno, quiénes son los líderes. Cuando hablamos de líderes espirituales, inmediatamente pensamos en los predicadores, pastores, ¿es correcto? Los evangelistas, los profetas, apóstoles, como está escrito en la palabra de Dios. Pero esos ministerios son, como dice en la escritura en Efesios capítulo 4, Dios los ha establecido para perfección de los santos, para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y aquí estamos hablando específicamente de los padres, los esposos de los padres, como cabezas de hogar, como líderes, los líderes espirituales. Entonces, si no hemos enfocado en que los padres son los líderes espirituales, vamos a tener familias débiles y consecuentemente una iglesia débil. Esto es crítico. Tengo algo más práctico todavía que compartir con ustedes, pero siento que necesitamos establecer una plataforma para esto. Y después de esta reunión o concilio que llevaremos a cabo, compartiremos con ustedes más detalle. Y también les estamos invitando a ustedes que también envíenos su correo electrónico, un mensaje por el Restoration Ministries,
envíen un mensaje a Ministerios Restauración Facebook con su nombre y con su correo electrónico, email y número de teléfono. Ahora, alguien me llamó la atención a algo muy interesante e importante y va a comprobar lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando en la iglesia no hemos considerado a los padres como los ministros de la iglesia? Es que ha habido poca atención y enfoque en estos hombres y consecuentemente se han debilitado en gran manera una gran cantidad de varones en la iglesia, jóvenes de edad fuerte y aún mayores ancianos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? El resultado de esto es que las esposas y las mujeres han tenido que levantarse para llevar la carga que los esposos y varones debían de llevar. Y esto no es justo, es una injusticia. Son las que han tomado más interés en aprender, en leer, en estudiar, en orar, especialmente en el área de la oración. Yo soy testigo de ello por años. He visto este fenómeno, que son las mujeres las que oran, las primeras que corren al altar y las últimas que se apartan del altar. Así como Ana, la madre de Samuel. Y Dios bendiga a todas estas mujeres santas, piadosas y humildes que buscan a Dios con todo su corazón, porque la carga es grande. Sin embargo, no estamos aquí para insultar a los varones, sino que estamos aquí entonces para llamar la atención a los varones y que entiendan cuál es su papel en todo este negocio. Dios los puso como cabeza. Y son entonces, o están entonces amén. Estamos aquí recibiendo algunos mensajes, absolutamente es cierto. Todo esto que estoy hablando es porque el tiempo está corto y es una expresión muy común que ustedes la han escuchado por años, pero hermanos, ya es el tiempo. Miren, las mismas piedras lo están diciendo. ¿Qué es una piedra? ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Si estos callaren, las piedras hablarán. He visto muchos comentarios sobre qué es una piedra y ninguno me ha satisfecho, no ha traído satisfacción a mí. Pero sí he entendido entonces que una piedra hablando literalmente es un objeto inerte, un objeto que no tiene vida, está muerta, es una piedra. Bueno, dijo el Señor que si estos callaren, las piedras hablarán. Y no se está refiriendo a piedras literales. Es un modismo que quiere decir una piedra es alguien, una persona que no tiene vida espiritual, que no es un pastor o un predicador o un creyente lleno del Espíritu Santo, sino que es una persona secular, no bíblica. Sin embargo, Dios los usa al no hablar, los que deben hablar, al no tocar la trompeta, los que deben tocar la trompeta, al no proclamar el alarma, los que tienen que tocar el alarma. Entonces Dios usa a las piedras y créanme,
Las piedras están no solamente hablando, como dijo el Señor, están clamando. Las piedras están clamando y lo están diciendo. Estamos al borde de una guerra civil en este país. Estoy repitiendo lo que las piedras, que es una piedra. Puede ser un comentarista, puede ser un reportero, puede ser un líder político, puede ser lo que tiene un programa de radio o televisión secular, pero que están hablando verdades, están diciendo la verdad, están diciendo estas elecciones, están diciendo que oigan bien, que estas elecciones que se llevarán a cabo en escasos 40 días, en el mes de noviembre aquí en los Estados Unidos, son las piedras, lo están diciendo, son las elecciones más importantes en toda la historia de este país. Les mencioné a mis hermanos el día lunes, me voy a extender otros 10 minutos porque esto es tan importante y siento una urgencia que no tenemos tiempo para perder. No debemos malgastar el tiempo. Esto no es idea mía, está escrito en la palabra del Señor ya por siglos. Y si fue cierta hace siglos, oh mis estimados hermanos, qué tan cierta es para este tiempo. Mirad pues cómo andéis, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Es urgente que entendamos lo que está ocurriendo, que sepamos definir la realidad. Eso es lo que estamos hoy viviendo. Estamos viviendo en medio de la pandemia. 2020, este año ha sido absolutamente profético. Tengo algunos datos que voy a seguir compartiendo con ustedes en lo que toca a fechas y cumplimiento de profecías. Es increíble la exactitud de la palabra de Dios. Dios tiene un tiempo establecido para todo y llegado el cumplimiento del tiempo. Y así hay otras expresiones que nos enseñan de que Dios tiene un tiempo y aún una hora designada para los acontecimientos que Él ha predicho. Les mencioné sobre lo que acaba de ocurrir el 18 de septiembre, que fue el principio de la fiesta de Rosh Hashanah, o sea, la fiesta de las trompetas, nuevo principio del calendario hebreo. Rosh Hashanah el 18 de febrero y terminó a la puesta del sol el 20 de septiembre, no de febrero, perdón, 28 de septiembre y terminó el 18 de septiembre y terminó el 20 de septiembre a la puesta del sol, este domingo pasado. Habíamos dicho que ocurren cosas durante las fiestas judías y los días que giran alrededor de las fiestas judías, antes y después. Pues la que murió fue la abogada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Desafortunadamente, una mujer con terribles y perversas ideologías. Increíble. Es la héroe del partido izquierda, liberal, o que le llaman hoy progresivo. Y no voy a entrar en los detalles de las cosas que esta mujer creía. Terribles perversidades que si no estuvieran los datos no se creyeran. Pero voy a terminar con esto. Esto es importante.
definiendo la realidad. La palabra bíblica para definir la realidad es el discernimiento. Voy a leer una escritura. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Escuchen bien, comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Ese es un alto nivel de discernimiento, de alguien que sabe definir la realidad. Esto es bueno y esto es malo. Pero ni aún eso es suficiente. Es aún tener suficiente discernimiento y sabiduría para no solamente decir esto es bueno y esto es malo, sino que escoger, desechar lo malo y hacer lo bueno. Son dos cosas. Una cosa es saber lo que está ocurriendo y otra cosa es saber qué hacer y otra cosa es hacerlo. Ese es el punto. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Isaías capítulo 7, verso 14 y verso 15. Mantequilla y miel, qué expresión tan interesante e intrigante, pero podemos relacionarla con la expresión la tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra de abundancia, la tierra de la promesa, Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham y a su simiente, la tierra que fluye, ¿cómo? Con leche y miel. Y aquí tenemos mantequilla y miel. La mantequilla es un derivado de la leche. Cuando hay leche en abundancia y rica, entonces se puede producir una rica mantequilla. Entonces, cuando hablamos de leche y miel, tierra de leche que destila leche y miel, estamos hablando de una tierra pingüe, una tierra fructífera, una tierra de abundancia. Y aquí entonces leemos que el Mesías comería mantequilla y miel. Todavía un rico derivado de la leche, mantequilla y miel. Y vamos a ver, no tengo tiempo para explicarlo, que estas dos cosas simbolizan dos cosas: la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra, la oración y la lectura de la palabra de Dios, el oír y la lectura de la palabra de Dios. Y cuando alguien tiene abundancia de oración, rica comunión con Dios y también escucha y escudriña la palabra, entonces Dios le dará discernimiento, gran discernimiento, y sabrá desechar lo malo y elegir lo bueno. ¿Qué pasa cuando no se come mantequilla y miel? No hay discernimiento. Los líderes no saben definir la realidad. Pero esto tiene que cambiar y pronto, pronto. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Estaré con ustedes de nuevo a las 8 de la tarde el día viernes. Mi deseo es que Dios les guarde a cada uno de ustedes y que hayan podido comprender lo que estamos diciendo. Nos urge que los líderes sepan definir la realidad. Las piedras lo están diciendo. Amén. Oramos por Ricardo Córdoba. Proclamamos sanidad sobre su rodilla en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Estoy aquí leyendo un mensaje y bueno, es cierto, las redes sociales son
muy importantes y tienen gran influencia. Pero explicaré sobre lo que mi hermano Miguel Esparza, mi amado hermano, está hablando, y es cierto lo que está diciendo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que vamos adelante. Mi deseo es que Dios les bendiga y me despido con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su shalom. Y decimos amén en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos a todos mis hermanos. Dios les bendiga.